Mi invitado hoy tuvo una transformación radical. Fue cambiado de la mañana a la noche. Bienvenido, José. Por los que no saben, él es mi papá. Ha sido un trayecto muy bonito poder ver la transformación que Dios ha hecho en su vida y es un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias por tomar el tiempo de hacer esto hoy. Muchísimas gracias a ti, Mireya, por tomar el tiempo y de invitarme a tu canal. Muchísimas gracias. Espero pues que esto sea de bendición también para muchas personas, para muchas parejas que les pueda servir. Vamos a hablar de tu infancia. Prácticamente cuando tú creciste, tu papá no estuvo ahí, él tenía problemas con el alcohol, fue algo que prácticamente lo consumió. ¿Cómo te sentiste tú de no tener esta figura paterna en tu vida? Sí, la verdad que sí, no tuvo participación en mi vida lo que fue la figura de un padre, el cual es algo primordial en toda familia, ¿verdad? Que el padre tiene que estar presente, igual que la madre, para hacer un rol, una educación y poder llevarte por el camino correcto. Me sentí bastante solo en el sentido de que pues no estaba, era nada más la figura de mi madre y mis abuelos. Entonces a los 11 años tu mamá te trae a los Estados Unidos. Y aquí prácticamente esa figura paterna se convierte en las pandillas. En estas personas, en este grupo encontraste un cierto apoyo. Y cuéntanos acerca de este tiempo. Sí, cuando llegué a los Estados Unidos, obviamente pues fui a la escuela. Mi madre trabajaba, tenía mucho trabajo. Mis familiares, adultos, pues todo el mundo trabajaba en diferentes turnos. Uno queda prácticamente solo, ¿verdad? De tu escuela a tu casa, a tu apartamento, es un encierro. Prácticamente tú cobras vida cuando estás en la escuela, porque tienes amistades, y vaya que hay amistades buenas, amistades malas, y es ahí donde yo empecé a descarriarme, en el sentido que encontré en estas malas amistades que eran las pandillas, una distracción. Parecía que ellos sí me ponían atención y querían absorberme. Y es ahí donde yo me dejé ir llevando por ellos. Me contaste acerca de un tío que invirtió tiempo en ti. Cuéntanos acerca de él. Sí, gracias a Dios doy por la vida de él, porque él se tomó el tiempo, sacrificó su tiempo, desvelos, y estuvo pendiente durante mi estadía acá en los Estados Unidos. Él buscó la manera cómo poderme sacar del camino de las pandillas, de las drogas. Él estaba siempre pendiente de mí, aún cuando me fui para El Salvador. Y aún después de mi regreso, él siempre ha estado allí pendiente de cómo estoy. Y siempre tenemos esa comunicación con él hasta hoy día, al cual le agradezco el esfuerzo que él hizo, porque incluso yo me porté muy mal con él y le he pedido perdón hoy en vida, ¿verdad? Y él ha aceptado mi disculpa, mi perdón, y lo quiero mucho. Ese es mi tío Juan. Pero aún así, con los consejos de este tío, con el tiempo de este tío, aún así seguiste involucrado con esta pandilla, y contabas que llegaste a un punto hasta de casi perder tu vida. Sí, aún así, teniendo pues este tío cuidando de mí en lo que él pudo, siempre uno de rebelde, seguir los malos pasos con las pandillas hasta que llegamos a una riña, un pleito callejero por batallas que no son ni de uno, pues, y fui apuñalado con un desarmador aquí por detrás de mi brazo, el cual me hizo sangrar y no podía llegar yo a la casa golpeado porque me iba a meter en problemas con la casa, ¿verdad? Entonces mis amigos en ese entonces, ellos me curaban, me sanaban y así anduve hasta que sané. Nadie se dio cuenta en la casa, pero sí la cicatriz queda. Entonces tu mamá, viendo las decisiones que estabas tomando, las amistades que estabas teniendo, toma una decisión y te dice: si te sigues portando mal, te voy a mandar de regreso a El Salvador. Y dinos, ¿qué fue lo que tú le contestaste?
Sí, mi madre, ya cansada de tantas malas noticias, que no había nada bueno que yo le trajera a casa, llegó a la desesperación de advertirme: si te sigues portando así, te voy a enviar a El Salvador. Y yo, estando en esa rebeldía, cerrado lo que es por las drogas, las malas influencias, mi respuesta a mi madre fue: sí, mándeme. Y cosa que ella hizo, me mandó, y pues pienso que fue lo mejor que ella pudo haber hecho en aquel entonces. Entonces, a los 17 años regresas a El Salvador, empiezas a vivir con tus abuelos, pero allá te encuentras con la misma pandilla, ¿verdad? Cuéntanos acerca de eso. Sí, regresé a El Salvador, y en una de esas salidas me identifiqué con otro muchacho que era pandillero, y da la casualidad que era de los mismos con los que yo me juntaba. No le conocía a él acá en Estados Unidos, pero andábamos en las mismas áreas. Entonces ahora yo ya no estaba solo, ahora tenía a alguien más. Con el tiempo encontramos a otra persona y éramos 3. Y así se iban sumando malas amistades, y volvimos a hacer ese ciclo otra vez nuevamente. Ya no éramos 9, éramos 10, éramos 15. Por último, volví a caer en el mismo ciclo de malas amistades, drogadicción y mucho problema para mi vida. Entonces empiezas a tener un tiempo de problemas con la policía, drogas, de todo, ¿verdad? Y durante este tiempo conoces a tu esposa y tomas la decisión de decir que vas a dejar las drogas porque venía un bebé en camino, ¿verdad? Pero tu matrimonio no era el mejor. Sí, en ese lapso conocí a quien ahora es mi esposa, la cual la quiero mucho, y le agradezco todo lo que ella me aguantó durante estos años atrás, porque siempre estuve con mis amistades y con las drogas hasta que salió embarazada. Me asusté bastante, en el sentido de que, sabiendo que yo había andado en esos pasos, cómo podía afectar, pues, verdad, la vida de un nuevo ser que venía en camino. Mi matrimonio en aquel entonces tampoco fue de mucha bendición, en el sentido que siempre hubo drogas, infidelidades, mucho alcoholismo en aquel entonces, y se puso fea la situación, ¿verdad? Y como te digo, es por no tener una guía. Eso afecta bastante. Después te sale una oportunidad de trabajo aquí en los Estados Unidos y te vienes tú a buscar un hogar para tu familia. Después tu familia se viene aquí, pero aunque tal vez era una mejor oportunidad, todavía caes en ese mismo ciclo de fiestas, de adulterio, de alcohol. Sí, bueno, resulta ser de que, por lo menos mientras estuve aquí, antes de que me enviara mi madre para El Salvador, aprendí un poco de inglés, el cual ha sido quizás una de mis herramientas que me ha bendecido en ese sentido, ¿verdad? Porque conseguí trabajos en El Salvador con líneas aéreas, y una de ellas fue de que esta última línea aérea me dio la oportunidad de hacer un traslado para los Estados Unidos, el cual logré venirme trayéndome a la familia, el cual pues ellos se fueron para California y yo me quedé acá en Houston como base, buscando dónde poder radicar. Y sí, como dices, al contrario, lo que era una oportunidad se me trastornó, se me hizo algo más fácil: la bebida, las parrandas, adicciones, tabaquismo, adulterio. O sea, fue demasiado, algo que ya había experimentado en El Salvador, ahora aquí fue diferente, fueron diferentes colores prácticamente, pero era lo mismo. Entonces llega un punto que prácticamente tu esposa se cansó de tantos problemas, ¿verdad? Y ella decide irse. Entonces pasan 8 años separados, ¿verdad? ¿Cómo fue tu relación con tus hijas durante este tiempo? Sí, lamentablemente se llegó a esa decisión se cansó, ¿verdad? En el sentido que una tras otra, y se tomó la decisión de separarnos. Fueron 8 años completamente vacíos, que no pude llenar ese espacio que había quedado, y por más que yo traté, no hubo cambios en mí. Siempre seguí el mismo
parrandero, siempre queriéndola traer de regreso, pero ofreciéndole lo mismo. Y con la relación de mis hijas, pues yo pensaba que con el hecho de trabajar y proveer alimento, ropa, era suficiente. Y cosa que en carne propia lo he vivido, que no es suficiente el hecho de dar, sino que hay que estar allí. Me costó mucho en vida propia entender que es mejor estar presente que dar material. Fue bastante duro para mis dos hijas, ¿verdad? En el sentido de verme, pues, que yo no tenía llene, no encontraba algo que me satisfaciera. Fue tremendo. Entonces, después de 8 años, tu esposa conoce a Jesús y ella llega, no sé cómo es que ella llegó, pero te dice prácticamente, Dios me habló. ¿Qué fue lo que ella te dijo? Sí, en ese sentido yo siempre pues he creído que tenemos un ser que nos dio la vida y alguien que murió en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados, que es su nombre de Jesucristo. Cuando vino mi esposa y me dijo, ¿sabes qué? He tenido un acercamiento con Jesús y Él me ha hablado. Yo al principio era bien así escéptico, hasta la molestaba a ella diciéndole cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ay sí, ahora la hermana, la cristiana, yo la molestaba en ese sentido. Pero cuando me dijo eso, me hizo un impacto bastante que me hizo pararme. ¿Y qué fue lo que te dijo? Wow, es algo que Dios le había dicho que iba a restaurar su matrimonio. Ahora ella se afligió porque me miraba a mi alrededor y dijo, ¿cómo va a ser esto posible que esto va a cambiar? Ella no sabía cómo y le costaba creerlo, pienso yo, pero siguió ella adelante y me avisó a mí que lo que había dicho Dios. Yo dije estar de acuerdo, sí, porque él me preguntó, ¿tú qué dices? ¿Qué dices tú? Me dijo. Y le dije, no se trata de lo que yo digo, sino que de lo que Dios ya dijo. Y la verdad que no puedo estar en contra de la palabra de Dios. Acepté escucharla, acepté caminar a la iglesia a la cual ella se congregaba, que por cierto estaba bastante retirado de mi casa. Y era una de las quejas que yo traía a la distancia. Yo salí de trabajar en la noche y me tocaba ir en la mañana, desvelado. Me acuerdo incluso que me tomaba unos tequilas antes de ir a la iglesia, por la misma adicción que me tenía gobernado. Y cuando sentían el olor a alcohol en el vehículo, se me quedaban viendo mis hijas y me decían, papi, ¿has tomado? Y yo, no, es el enjuague bucal. O sea, me parecía gracioso, pero pienso que ya Dios venía trabajando en mí, porque aún con mis vicios, mis cadenas, yo iba a la iglesia. Y yo iba con la idea de que, pues mis hijas también habían empezado a caminar, y entonces yo no quería ser la causa de que mis hijas se apartaran del camino, así que yo iba. Yo no quería ir, pero yo iba. Y en ese ir y venir es cuando empezó a trabajar en mí también el Señor, porque siento que aunque yo no quería, mi corazón ya se había abierto un poco. Entonces tu hija mayor fue la que primero empezó a ir a la iglesia, ¿verdad? Y empezaste a ir con ella, como dijiste, para que ella no dejara de ir, tú ibas. Y en eso deciden toda la familia a asistir a la iglesia de mi mamá. Y empiezas a ir a la iglesia de ella. Y en una ocasión conoces al pastor, que es nuestro pastor ahora en día, ¿verdad? Y él te invita a un congreso allá en México. Sí, fue un día domingo que yo fui a la iglesia. Casualmente él había venido porque el pastor es ¿cómo se llama? Misionero. Y pasó por acá en la ciudad de Houston, me lo presentaron y me pidió el número de teléfono. Y al día siguiente me estaba llamando así como, no sé cuántas veces me llamó, que me dejó voicemail. Yo recuerdo que miraba la llamada de él y solo miraba que me llamaba y me guardaba el teléfono en la bolsa. Me volvía a llamar y yo ignoraba la llamada,
Por último, no atendí la llamada hasta que llegó mi esposa a la casa y me dijo, Chamba, el pastor te ha estado llamando. Y le dije, sí, ya vi el mensaje que me dejó. Y era la invitación que tú me mencionas a un congreso en la Ciudad de México. Mi esposa me dijo, ¿y qué pensás? ¿Vas a ir o no? Y justamente en ese tiempo nosotros, mi familia tenía una fiesta en California, el cual pues yo había dicho que iba a ir o que quería ir, pero al final de cuentas mi esposa se puso triste porque dijo, no, no va a ir. Pero le dije yo, déjame pensarlo. Se dio la vuelta, se retiró. En eso le hablé y le alcancé y le digo, ¿sabes qué? Hacé maleta que nos vamos para México. Ella se emocionó tanto que durante 8 años fue la primera vez que se acercó y me dio un beso aquí de este lado. Y yo todavía a estas alturas todavía lo recuerdo ese beso. Y yo dije, wow, solo por el hecho de que dije sí voy a ir, empecé a sentir ese amor que se me había ido durante 8 años, como que volvió otra vez y con un beso me sentí lleno. Y nos fuimos para México. Fueron 3 días que estuvimos allá. Entonces decides ir a este retiro allá. Y tú me estabas contando algo acerca de cuando tú ibas a la iglesia y mirabas a las mujeres llorando en las primeras filas. Sí, eso fue algo grandioso, sí. Cuando empezaba a asistir a las iglesias, ¿puedo decir el nombre? Sí. Esa iglesia Restaurando Naciones. Yo no estaba transformado todavía, pero miraba a estas personas, hermanas hoy en día, en las primeras bancas, ya en oración, y ya lloraban tanto, que yo así todo rebelde, ¿verdad? Sin corazón, le decía a mi esposa, mira, le digo, ¿por qué no sientan esas personas que están ahí llorando allá en la última fila, donde nadie las vea? Porque gran show que hacen allí, le digo yo. Mándenlas allá atrás. Wow. Pero como dice hay un dicho que el pez muere por su boca. Yo cuando estuve en ese congreso, hubo una transformación en mí. Yo me rendí, así levanté mis manos y me rendí ante el Señor Jesucristo. Y empezaron ellos a hacer como una liberación espiritual, donde yo ahí me entregué y lloré. Pegué una llorada. Mi dicho es que lloré peor que una niña. Como hombre les digo, he llorado y gracias a Dios me limpió, me sacó todo lo que siento que podía tener de amargura, de orgullo, odio, adicciones, todo eso me sacó, me limpió y lloré. Cuando terminó el evento, mi esposa estaba aquí a un lado mío y yo tenía en mis manos un montón de servilletas, pero mojadas, empapadas. Y le dije yo a ella, ¿y esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Y me acuerdo que mi esposa me puso su mano acá y me dijo, ¿te acuerdas de aquellas mujeres que lloraban en la primera fila en la iglesia? Sí, le dije. Me dijo ella, hoy estuviste en la primera fila tú también. Wow, les digo, sentí que se me quebró el corazón nuevamente. Y yo creo que en ese quebramiento de corazón me dieron uno nuevo. Fue tremenda esa experiencia. Amén. Y cuéntanos un poco más de esa experiencia, porque dijiste que en ese momento que estabas orando en la presencia de Dios, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sentiste? Sí, recuerdo que una de las instrucciones que dio el pastor que estaba llevando el servicio, dijo, no vayan a abrir sus ojos, no miren atrás, y nada más es tú y el Señor, eres tú y el Señor Jesucristo. Y sí, yo escuché ruidos atrás de mí que me daban ganas de voltear y mirar hacia atrás, pero yo también entendía que yo estaba viniendo de allá atrás hacia adelante, o sea, yo estaba saliendo. Yo no quiero volver atrás y mirar, ni siquiera. Y entonces, en eso que tengo mis manos así alzadas al Señor y cierro mis ojos, yo pude sentir una sensación como que yo estaba en un hoyo oscuro
y podía sentir cómo la oscuridad iba de arriba hacia abajo. Y en lo que yo más cerraba mis ojos podía sentir que yo estaba saliendo de una oscuridad, era un hoyo, y sentía cómo yo iba emergiendo, saliendo de eso, hasta como cuando terminó y logré abrir mis ojos nuevamente, pude ver otra vez la luz, porque estaba así en una oscuridad tremenda, como cuando tú aprietas tus ojos que ves oscuro y más oscuro, hasta de colores pero negros. Y cuando abrí mis ojos me costó un poco enfocarme, quizás de lo apretado que tuve los ojos, y pude sentir que había sido tocado por el Espíritu Santo. Me sentía una persona muy livianita sobre todo, y yo nomás quería saber quiénes eran las personas que habían orado por mí, porque pasaron muchas personas imponiendo sus manos en mis hombros, en mi cabeza, y lograba yo escuchar sus oraciones, donde clamaban libertad para mí, liberación. Entonces yo quería agradecerles a esa persona, me sentía como un corazón agradecido. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Les preguntaba. Y en eso va pasando mi pastor Melo y me dice, ¿para qué quieres saber quién oró por ti? Y le dije, es que les quiero decir muchas gracias. Y me acuerdo que él me dijo, agradécele a Jesucristo, me dijo. Él fue el quien hizo todo esto. Y dije yo, wow. Y gracias a Dios no he llorado ahorita, pero recordar es volver a vivir. Y te digo, siento esto como que fue ayer. Y ya llevo más de 8 años, aparte de los 8 años separados. Ya llevo más de 8 años ahora buscando de la presencia del Señor Jesús. Wow, entonces después de ese momento, fue como si ese hombre viejo quedó en ese pozo que tú sentiste, ¿verdad? Y Dios creó un nuevo hombre, porque cuando regresaste de México, eras una persona diferente. Y esto es lo que tanto me asombra de tu testimonio, que yo personalmente, como tu hija, te conocía, ¿verdad? Y ver tu cambio fue como, por eso digo, para mí fue un cambio de noche a la mañana, porque de ver a un hombre que tomaba, que siempre estaba tomando, yendo a fiestas, y que de repente regresa un hombre transformado. Y creo que desde ese día nunca volviste a tomar otra vez. Efectivamente, gracias al Señor Jesucristo, siento que fue un cambio de la noche al día, porque estas reuniones se estaban dando durante el día. Y sí, recuerda que te dije que yo levanté mis manos y me rendí. Yo en ese momento rendí al Señor todo vicio que yo tenía, como adicciones, adulterio, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción también. Yo ese día le dije al Señor, ¿sabes qué? Cámbiame, Señor. Yo he intentado por mi propia cuenta querer dejar el vicio y siempre volví a caer. Y desde ese día que yo personalmente siento que me entregué y rendí ante el Señor, no he vuelto a tomar, no he vuelto, es más, dejé hasta le entregué mi espíritu de pleito, porque antes era una persona bastante agresiva, buscaba pleito que no era ni el mío. Todo eso lo dejé, el tabaquismo, la bebida alcohólica. E incluso mis amistades, cuando regresé, no creían y siempre venían, me ofrecían, y yo, ¿sabes qué? Les decía, gracias al Señor Jesucristo, Él me cambió, yo ya no necesito este alcohol para según, entre comillas, sentirme mejor, porque para empezar me he dado cuenta que eso es mentira, es falso, es algo temporal, no te llena. Al contrario, experiencias tuve, perdí 8 años de mi vida, 8 años de estar junto con mi esposa, mis hijas, o sea, no me trajo nada bueno. Las infidelidades, al contrario, nada bueno. Todo fue pasajero, nada más me servían para mantenerme alejado de las cosas buenas de Dios. Y era una pestilencia que ya te estaba ahogando.
pero es ahí donde el Señor Jesucristo hizo cambio en mi vida y desde entonces he sido otra persona. Y ese matrimonio que estuvo destruido por 8 años, Él lo vuelve a restaurar y tú vuelves con tu esposa y eso va a ser un testimonio que lo van a compartir en un futuro, porque es impresionante ver cómo Dios de lo malo hace bueno, ¿verdad? Entonces vuelves otra vez con tu esposa, tu familia, y empiezas este camino, este trayecto con Dios. Sí, ha sido un trayecto bastante bonito, porque ahora ya los dos en el Señor, le digo, yo al principio no quería ni que me dijeran hermano. Es tan duro que la persona no quiere aceptar esa parte que eres hermano cuando tienes el mismo Padre que es Jesucristo. Entonces, si Él es tu hermano, si Él es tu Padre y es mi Padre también, quiere decir que somos hermanos tú y yo en Cristo. Y tampoco quería que me hablaran del bautismo, mucho menos del diezmo. Y entonces, pero leyendo la palabra, me doy cuenta de que somos hermanos y que necesitamos un bautismo, o sea que es el renacer de nuevo en Cristo, dejar lo que es el mundo atrás y emerger nuevamente como una persona limpia para poder servir a Cristo. Y el diezmo, pues eso es una obligación también que nosotros tenemos para con Dios, porque Él es nuestro dador, Él es el que nos llena. Entonces nosotros, como buenos agricultores, tenemos que salvar una semilla, y esa semilla es la que volvemos a entregar para poderla sembrar nuevamente. Y entonces hemos seguido caminando con mi esposa ya durante estos años, y siento que ha sido lo mejor que hemos podido haber hecho. Vienen mis hijas, que eres tú, mi hija mayor, los nietos, mi madre, todos estamos asistiendo a la iglesia, ¿me entienden? Entonces esto es parte de la promesa que Dios hizo, restaurar nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestras vidas, y lo estoy viviendo. Vemos que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en tu vida. Recientemente tú y tu esposa se graduaron del seminario teológico, están ahora enseñando en Nations University, y Dios te ha llamado con el ministerio de evangelista, y vemos cómo constantemente a donde sea en las redes sociales, sea afuera en las calles, es una facilidad la que tienes de hablar de Jesús. Sí, la verdad que siento que es una pasión ahora el hecho de que cómo quisiera yo alcanzar muchas personas para que puedan ellos darse la oportunidad de conocer lo que es la verdad, ¿verdad? Que sepan que Jesús es el camino, no esas otras calles y avenidas que viven tomando afuera. Y sí, se nos dio la oportunidad de estudiar. Mi esposa y yo atendimos un instituto bíblico, nos graduamos, y cosas de la vida también. Ahora nuestro pastor también ha abierto una universidad que se llama Nations University, en el cual estamos participando, estamos llevando materias para estas personas que también quieren conocer más a fondo las escrituras bíblicas, y también pues tenemos el llamado, ¿verdad?, de que es evangelización. También tenemos el llamado de lo que es la reconciliación de matrimonios, consejería. Obviamente como hijos de Dios, nosotros no queremos ver a un hermano pasando dificultades, y sobre todo pasando dificultades a solas. ¿Qué le dirías tú a tal vez esos jóvenes, esos hombres que ahorita piensan que vivir es estar tomado, estar viviendo adulterio, fornicaciones? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Lo que yo le dijera a las personas es que recapaciten. Ya es tiempo, ya es demasiado lo que has consumido en alcohol, ya es demasiadas mentiras, ya basta. O sea, todo vaso tiene su límite. Ya cuando llena ese vaso empieza a rebalsar, y cuando hay derramamiento ya es una señal que ya no puedes más, ya el vaso no aguanta. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Me entiendes? Todos yo le llamo, somos vasos y servimos para algo. ¿Para qué estás sirviendo?
Es la pregunta. ¿Quieres seguir en lo mismo? ¿Quieres terminar así? Yo, gracias a Dios, logré salir de ese vicio alcohólico, de tabaquismo, de mujeres, y le digo, no hay nada mejor que estar en el camino correcto, que es el camino de Dios, porque es la verdad, es la salvación, y lo que nos promete es vida eterna. Vamos. Y una de las cosas que dijiste es de que fue difícil para ti no tener esa figura paterna, y dijiste, todos necesitamos una figura paterna. Entonces, para mí ha sido una gran bendición tenerte como esa figura paterna, porque he visto tu transformación y tu testimonio, como siempre he dicho, es algo que me impresiona de ver el cambio que Dios hizo a ti. Pero, ¿qué dirías tú que te hace un testigo poderoso? Bueno, yo siento que puedo ser un testigo poderoso en este cambio porque he sido parte, lo he vivido en carne propia, y no puedo decir que me lo han contado porque yo lo he vivido. He dejado que Cristo entre en mi vida, ¿verdad? Porque me nació en el corazón y al Señor Jesucristo así lo decidió hacerlo. Entonces, ¿qué mejor testigo puede ser que uno ser parte, ¿verdad? Estar allí, ser parte de los hechos. Sí, entonces es impresionante ver cómo fue tu cambio, porque sabemos que los que ya son cristianos, sabemos que muchas veces todo es un proceso, ¿verdad? Es como empiezas a ir a la iglesia, das un paso, a veces retrocedes dos, y es un proceso, por ejemplo, por mi ocasión fue un poco lento, ¿verdad? Fueron cosas que tuve que ir dejando, pero tu testimonio siempre me impresiona de ver cómo fue un cambio radical, un cambio extremo de tener ese encuentro con Jesús y después decir, ya no necesito esto, ya no más, ya basta, como dijiste. Y creo que por eso te da la autoridad de decirle a la gente, ya basta, porque tú pudiste tomar esa decisión, y la verdad es una decisión. No es que nunca vamos a estar esperando el momento que lo sintamos, es el momento de tomar la decisión, como dijiste. Y la verdad, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Hay algo más que te gustaría decirle a los que nos están viendo? Sí, me gustaría invitarlos a que busquen lo más pronto posible, que sea acercarse a Dios. Que si tú que estás tomando allá afuera, yo te invito a que tomes la decisión de buscar a Cristo, que tomes la decisión de ajuntarte con tu familia y ser esa cabeza de hogar, ese hombre ejemplar para tus hijos. Tráelos al camino del Señor. Empieza ganando esas almas allí en tu casa para poder ir afuera y ganar más almas para el Señor. Ese es el llamado que tenemos nosotros los hombres, a que nos levantemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Muchas gracias por tomar tu tiempo para hacer este video. Sé que esto va a ser de beneficio, de ayuda, de bendición para mucha gente. Abajo vamos a dejar el enlace para la Universidad Nations University. Hay programas en línea por si alguien está interesado. Y no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario y dejar un like.